Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. Nuevamente te damos la más cordial bienvenida al cafecito espiritual y nuevamente nos acompaña nuestro hermano José. Es una bendición nuevamente tenerlo con Amén, nosotros, hermano José. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermana Iris, y poder seguir con el tema que habíamos empezado hace unos días atrás. Amén. Sobre cómo resguardar el corazón de nuestros hijos. Amén. Y aquí el cometido de nuestro tema es de que nosotros nos equipemos de. Amén. Por ejemplo, yo como hombre, si necesito una herramienta, ¿a dónde la voy a buscar? Si no es a una caja de herramientas. Si usted necesita una aguja con su hilo y botones, ¿a dónde va a buscarlos? A un lugar donde los tiene. Exacto. Entonces lo mismo pasa con la palabra del Señor. Amén. Necesitamos instruir a nuestros hijos y a nosotros mismos. ¿A dónde vamos a ir a buscar? ¿Será que con el vecino? No, ¿verdad? ¿Será que le voy a preguntar al vecino, mire, ¿y usted cómo le hizo? Quizás él le dé sus experiencias, pero no las bíblicas, que son las que nos van a edificar en el Señor. Amén. Y hermana Iris, a mí me gustaría que tomáramos algo, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención, era en el Evangelio de Juan y el capítulo 10:3, ¿verdad? Amén. No sin antes recordarles que estamos siguiendo con el tema sobre el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que fue el tema que habíamos dado inicio. Amén. Pero continuando con esto, buscando el libro de Juan, Amén. su capítulo 10, versículo 3 y 4. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. A este abre el portero. Empecemos con el 2 para entrar en contexto. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Solo aquí ya tenemos un panorama. Amén. Hay un portero resguardando un grupo de ovejas. Amén. ¿Sí? Y las ovejas oyen su voz. Amén. Aquí ya marcó la diferencia. Exacto. Hay muchas ovejas, pero hay unas ovejas que oyen la voz de su Señor. Y esas ovejas somos nosotros. Amén. Ahora en el Señor, ¿verdad? Amén. Y sigo. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? De un redil donde estaban todas juntas. Amén. ¿Sí? Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante, él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Amén. Pero al extraño no sigue, sino huye. Amén. Ahí quedé. Amén. En este contexto, mi hermana Iris, hablando de resguardar el corazón de nuestros hijos, vemos de que hay un grupo de ovejas. Y esto nos hace alusión al capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, donde el Señor le dice de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, este pasaje encaja perfectamente más adelante. ¿Por qué? Porque están todas las ovejas reunidas. Amén. Pero están las que son del Señor. Amén. Y aquellas que oyen la voz del Señor son las que lo siguen a Él, no un extraño. Exacto. Y en este sentido nosotros tenemos que seguir al Señor conforme a la palabra. Amén. Guiando a nuestros hijos conforme a la palabra. Amén. Como decía, no conforme a las experiencias del vecino. Exacto. Porque no funcionaría. Y nosotros hemos aprendido, hermano José, a la luz de la palabra, y el Señor ha permitido a través de diferentes temas involucrarnos como padres de familia, ya que la palabra del Señor nos llama. Y usted decía algo muy importante aquí. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Nosotros como padres somos pastores también de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia.
Pero tristemente hoy nos damos cuenta, hermano José, que nuestros hijos escuchan voces de afuera, pero no quieren escuchar la voz de papá, la voz de mamá. Y cuando vamos a la palabra, vemos los tiempos finales que estamos viviendo. Todos los padres estamos enfrentando fuertes luchas, batallas con nuestros hijos. Y acá yo creo que ninguno de nosotros nos libramos de que en algún momento, y lo hemos recalcado, cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros los llevamos de la mano. A donde nosotros vamos, ahí van de la mano con nosotros, le ponemos lo que está en nuestro alcance. Los vestimos con lo que podemos, les damos lo que podemos. Y mire, hermano José, qué lindo es cuando el niño le habla a uno y está aprendiendo a hablar. ¿Qué manda? Gracias y todo eso, ¿verdad? Y está tan atento no solo a la voz de papá, de mamá, sino que hace todo lo que papá, todo lo que mamá hace. Esto es bien lindo, pero conforme va pasando el tiempo, nosotros como padres hemos experimentado y quizás hay hijos un poquito más rebeldes que otros, o hay hijos que incluso pues son más tranquilos que otros, pero llega una etapa en la vida de nuestros hijos que ellos ya no nos escuchan. Y podríamos decir nosotros, ¿me estás escuchando? Sí, mamá, sí te escuché, sí, papá, sí te escuché, ¿qué quieres pues? Ahora tienen el atrevimiento nuestros hijos de contestarnos, y quizás no en todos, pero hoy vemos, hermano, como dice acá está hablando de una parábola del redil, pero nosotros como padres también somos esos pastores. ¿Por qué? Porque un pastor va a guiar a una oveja, va a enseñarle a una oveja, y el pastor tiene tanto cuidado con su oveja que nosotros los padres creo que hemos hecho ese trabajo también. Nosotros como padres llevamos, enseñamos, guiamos a nuestros hijos y estamos con aquello cuando empiezan a caminar, que los resguardamos y que incluso vemos el peligro y los salvamos, los levantamos, los rescatamos, pero llega una etapa en la edad de nuestros hijos que la voz nuestra ya son ajenos a la voz nuestra. Yo sé que la palabra del Señor nos habla acá, pero lo podemos comparar con ese padre, con ese pastor que cuida, que está atento, y como dice acá, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Este mundo está tan lleno de maldad, y tocábamos hace unos días los tiempos finales, los tiempos postreros. La palabra del Señor nos enseña que nosotros como padres podemos guiar a nuestros hijos. Aquí está la solución. Aquí tenemos la respuesta a, como padres de familia, poder guiar a nuestros hijos, poder enseñar a nuestros hijos, que ellos escuchen nuestra voz. Yo siempre lo he platicado y yo tomo y he aprendido, hermano José, a tomarme un tiempo con mis hijos. Yo me siento con ellos. Yo sé que en algunas ocasiones mis hijos quizás no abren su corazón, pero yo sé que la palabra, cuando yo les hablo, ellos quizás me dirán, sí, mamá, sí. Pero en algún momento esa palabra va a quedar en sus corazones. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Así como hay retos como padres, la misma Biblia nos enseña cómo poder ayudar, cómo poder guiarnos. Amén. Sí, eso es parte de lo que decíamos al principio. Amén. Sobre la caja de herramientas. Exacto. A lo que usted dice, ¿verdad? Que esas palabras queden en sus corazones. Amén. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento difícil puedan ellos sacar, porque dice Lucas 6:45 que lo bueno se saca del corazón, ¿verdad? Pues como hay cosas malas, hay cosas buenas, de lo bueno hay que sacar del corazón, ¿verdad? Y con esto, hermana Iris, poderlos preparar para en esos momentos ellos poder tener la herramienta bíblica que el Señor nos da. Amén. Y les da a ellos para que puedan hacerlo de tal manera. Amén. Pero mira, hermana Iris, hay otro punto muy importante, es cómo enfrentar estos tiempos peligrosos. Ese es un tema
de que nos corresponde a cada uno de nosotros hacerlo, ¿verdad? Amén. Hablando del corazón, no solo de nuestros hijos, sino del propio. Amén. Porque la lucha no es solo para el joven, Exacto. para el niño, es para nosotros también. Amén. Como lo decía anteriormente, ¿verdad? Nosotros todavía somos hijos. Amén. Entonces, de esa manera, poder dar la herramienta que necesitamos. Y permítame, hermana Iris, dar 4 citas bíblicas para que usted las pueda tener anotadas y las pueda utilizar, ¿verdad? Son temas muy conocidos, pero a veces no sabemos si lo tomamos o no lo tomamos. Amén. Y quiero darles los títulos y poderlos hablar, ¿verdad, hermana Iris? Y dentro de ellos está el primero: ¿cómo enfrentar estos tiempos peligrosos? Y el primero sería con sabiduría. Amén. Amén. Y eso lo encontramos en Santiago capítulo 3, 13 a 18. Amén. Amén. Amén, qué importante es, ¿verdad? Así como la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, yo creo que nosotros como padres siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que estar atentos. Y hoy vemos pues tantas cosas que hoy están aconteciendo. Nosotros como padres no debemos hacernos ajenos a lo que hoy el mundo está enfrentando, porque nosotros como padres tenemos una compromiso muy fuerte dentro de casa, del hogar, de la familia, de la iglesia misma, incluso de la sociedad, y somos nosotros los encargados de poder instruirnos nosotros, hermano José, para que así les traslademos la palabra del Señor a nuestros hijos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en su santo nombre, Santiago 3, 13 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Pero si tenéis celos amargos, rivalidades en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Amén. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, enfrentar estos tiempos peligrosos solo con sabiduría. Amén. Amén. La sabiduría que viene del Señor, porque como dice anteriormente, ¿verdad? La sabiduría terrenal es animal y diabólica. Exacto. No va a edificar a nadie, Exacto. mientras que la del Señor sí era. Amén. Y estos son los tesoros o lo que tenemos que utilizar en esos tiempos difíciles, en esos tiempos peligrosos. De esta manera podemos enfrentarlos. Amén, gloria al Señor. Yo creo que la palabra siempre viene a hablar a nuestra vida y nos confronta a todos como padres, porque en algún momento de nuestra vida pues no hemos sabido guiar a nuestros hijos y podríamos decir se nos salen de las manos, pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña. Y hemos tocado siempre esa cita cuando dice que la palabra de Dios es inspirada. Entonces, cuando vamos a la luz de la palabra nos damos cuenta. En algún momento pues hemos fallado como padres al no guiar a nuestros hijos de la manera correcta, pero también nos hemos dado cuenta que como padres podemos corregir ese camino y encaminarnos. Bueno, Señor, perdóname porque no pude, quizás cuando fueron pequeños, pero hoy yo quiero de tu dirección, que tú guíes mi vida para poder guiar a mis hijos. Y mire, hoy decía nuestro pastor
la importancia de leer la palabra. Yo creo que esto no está de más recalcarlo, pero muchos de nosotros se nos pregunta, ¿ya oraste? ¿Tomaste tiempo para la oración? ¿Tomaste tiempo para la lectura? ¿Estás yendo? ¿Te estás congregando? ¿Estás yendo a la iglesia? Y muchos padres de familia, ¿qué hacen? Andamos a la iglesia, mijo, y me contás cómo estuvo. Anda y me saludas al pastor, ¿verdad? Entonces, muchas veces papá y mamá no quieren esa responsabilidad o están buscando cómo librarse de los hijos. Dicen, ah, ya está grande, que mire qué hace. No, nosotros los padres un día vamos a dar cuentas. Nuestros hijos son ese regalo que Dios nos dio y debemos de cuidarlo, debemos de enseñarles, porque un día, como dice usted, ellos van a enfrentar el mundo. Y nosotros les tenemos que dar esas herramientas para que ellos puedan enfrentar. ¿Cómo? A la luz de la palabra. Amén, hermano José. Sí. Amén. Entonces, qué importante es, mi hermano, perdón, qué importante es que nosotros, a la luz de la palabra, nosotros hemos sido enseñados. Y para mi vida, estudiar estos temas han sido de confrontación, porque me he dado cuenta, hermano José, que he fallado mucho en diferentes áreas de mi vida con mis hijos, pero también el Señor me ha dado la bendición de poder decir, bueno, lo hice mal, pero hoy yo lo voy a empezar a hacer mejor. Amén. Sí, así es. Amén. El segundo punto sería con sometimiento. Amén. Amén. Y seguimos con la misma lectura de Santiago, pero ya en el capítulo 4 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿sí?, Amén. se constituye en enemigo de Dios. Amén. Sí. Amén. Sigamos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, ¿sí? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, a los humildes. Someteos, ahí está la clave ahora. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Imagínense, hermana. Amén. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Amén. Mire, tal vez parece muy insistente, pero qué herramientas, hermana. Amén. Con sabiduría nos va a llevar al sometimiento de la palabra del Señor. Por eso lo dice Proverbios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y entonces de esta manera, con someternos al Señor, es una de las herramientas que nosotros tenemos para enfrentar estos tiempos que ahora son difíciles. Exacto. Amén. 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 Sí, es importante, mi hermano, mi hermana, y aquí lo acabamos de leer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una de las claves que como padres debemos de tomar, decía hermano José, esa herramienta. Muchos queremos ver cambios en nuestros hijos, pero no nos sometemos a Dios. No les hemos enseñado. Bueno, hay padres que crecieron o formaron un hogar, una familia, un matrimonio, y no conociendo al Señor. Pero hoy que conocemos al Señor, podemos tomar esta herramienta, la palabra del Señor, y someternos al Señor para que nuestra vida, nuestra familia, sea una familia ejemplar, porque todos necesitamos y anhelamos tener una familia diferente. Nosotros como padres, como iglesia, debemos de marcar y que se vea evidente, que la gente vea allá afuera, ay, qué hijos tan, podríamos decir, tan amables,
qué hijos tan correctos, ay, qué familia tan linda, ¿verdad? Nosotros deberíamos de dar ese ejemplo al mundo, pero hoy tristemente muchos no lo hacemos porque no se toma la responsabilidad o no queremos tomar esas herramientas, como usted decía. Si uno necesita hacer determinado trabajo, uno va a la caja de herramientas y saca una herramienta para, por ejemplo, poner un clavo, por ejemplo, usar un tornillo, quitar un tornillo. Usamos una herramienta y la palabra del Señor nos da las herramientas. Pero ¿qué pasa muchas veces? O no la conocemos, o la conocemos pero la ignoramos, o simplemente pues ella está grande, hay que mirar qué hacer, ¿verdad? Nos lavamos las manos con nuestros hijos. Amén. En tercer punto tenemos el discernimiento. Amén. Y mire, y este es un punto bastante delicado. Amén. Porque para discernir entre lo bueno y lo malo es fácil. Porque si yo sé de que darle la espalda al Señor es pecado, no lo voy a hacer. Cometer ciertas inmoralidades que el Señor nos manda que no la hagamos, es fácil identificarlas. Pero con discernimiento vamos a poder separar de lo bueno de lo excelente. ¿Y a qué me refiero con esto, hermana Iris? Por ejemplo, usted necesita llegar al centro, a la capital. Tiene dos medios de transportes, el público y de un vehículo personal. Los dos la van a llevar al mismo punto. ¿Sí? Solo que el del transporte público, por sus paradas continuas, va a llegar a un tiempo determinado. En un transporte propio sería un poco más rápido. Entonces, ahí se discierne fácilmente, ¿verdad? Pero, ¿dónde se le complica a uno? Como dice el apóstol Pablo, de que Satanás se disfrazará de ángel de luz. He ahí la palabra de discernimiento. Porque este enemigo de la iglesia le va a presentar a usted y a nosotros algo hermoso. Pero a la luz de la palabra tenemos que discernir de que es falso, de que es mentira. Y es aquí donde muchos podemos flaquear, ¿verdad? Me parece hermoso, pero en realidad está disfrazado de maldad. ¿Y cómo discernir eso? Y el consejo nos lo da Filipenses 1, 9 y 10. Amén. Amén. Lo voy a leer, hermano. Amén. Sí. Amén. Dice la palabra, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Amén. Conocimiento. Este es, digamos, el sinónimo de discernimiento. Amén. El conocer. Si yo conozco que eso es malo, definitivamente no voy a participar de eso. Exacto. Y eso es lo que a muchos de nosotros quizás nos pase, pero es lo que nosotros anhelamos de nuestros hijos. Por ejemplo, en el lugar de estudios, ¿con qué tipo de jóvenes se relaciona ellos? Ellos tienen que discernir que las conversaciones que ellos tienen entre sí, ¿qué es lo bueno de toda esa conversación? Quizás haya mensajes de los cuales no les convenga a ellos. Es allí donde ellos tienen que demostrar qué calidad de personas son. Porque parece hermoso, pero al final no puede ser hermoso. Y ese es el reto para nosotros y para nuestros hijos. Amén. 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 Qué importante es, como decía usted, hermana, nosotros debemos de preparar a nuestros hijos. Nosotros creemos que toda la vida van a ser pequeños. Cuando vemos en un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos ya crecieron. ¿En qué momento mi hijo cumplió 15 años? ¿En qué momento mi hijo cumplió la mayoría de edad? ¿En qué momento? Se nos fue la vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero estos temas, hermanos, son precisamente para aquellas familias que hoy están iniciando un hogar, un matrimonio, una familia. Hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles y nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos
estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y qué responsabilidad tan grande que tenemos el poder aprender, conocer la palabra, porque nuestros hijos debemos entregarles, así como cuando ellos van a estudiar. Uno les entrega su mochila y ahí va todo lo que ellos van a utilizar. Entonces, debemos de ponerles una mochila espiritual a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar y apartarse. Porque hoy vemos malas amistades, muchas veces pláticas que no tienen sentido, muchas veces pláticas que solo vienen a dañar, pláticas que muchas veces solo tratan de distorsionar e incluso de disfrazar lo malo con lo bueno. Entonces hoy nosotros estamos entregando a ti, Padre, esas herramientas para que sean de bendición para tu vida. Amén. Amén, hermana Iris. Amén. Y el punto es sin miedo. El cuarto punto. Amén. ¿Cómo enfrentar esos tiempos peligrosos? Sin miedo, hermana Iris. Así de fácil, ¿verdad? Sin miedo, porque la misma palabra dice que el diablo anda como león rugiente, como león, buscando a quien devorar, a quien asustar. Amén. Pero la palabra del Señor nos empuja de que no tiene que ser así. Amén. En 2 Timoteo 1 y 7. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, sí, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. Un espíritu de valor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Amén. A veces, hermana Iris, a veces se puede sentir difícil practicar la palabra del Señor. Máximo en esos momentos donde está difícil la situación. Por ejemplo, si nosotros tenemos el viento así en contra, es difícil abrir los ojos. ¿No es así? Sí. Entonces va uno como que a ciegas. Exacto. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos unos protectores de ojos, unos lentes? Esos lentes espirituales que necesitamos para poder ver el camino. Es cierto, el aire, viento, llámese como se llame, no lo podemos evitar. Pero sin miedo nos tenemos que enfrentar a ello porque tenemos la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor también dice que es luz. Amén. Entonces tenemos mucho, hermana Iris, del cual tenemos de dónde podernos agarrar. Amén. Amén. Eso nos toca a nosotros como padres y a los hijos como hijos. Amén. Amén. Amén, hermano. Yo creo que estos temas han venido a ser de bendición y llegamos al tiempo final, sí, hermano. Que no quisiéramos nosotros seguir tocando, y de hecho vamos a seguir tocando estos temas, pero el Señor nos ha permitido seguir grabando y para nosotros ha sido una bendición. Mi hermano José, yo siempre le agradezco por este tiempo, y a ti, hermano, a ti, hermana, toma ese tiempo. Necesitamos guiar a nuestros hijos, y si tú ya no tienes hijos, yo creo que ya tienes nietos, tú puedes también trasladar esa palabra, esa bendición. Y el Señor nos ha permitido esta mañana poder trasladarte las herramientas que necesitamos, no solo como padres, sino como abuelos, para poder enseñar e instruir a nuestros hijos. Amén. Te dejamos este tema, no te pierdas estos temas con nuestro hermano José. Estamos grabando cada domingo y el Señor nos ha permitido desarrollar estos temas que han sido de mucha bendición para las familias. Y ese es el propósito principal. Y siempre te hacemos la invitación, mi hermano, mi hermana, a que te suscribas a nuestro canal. Amén. Iris López, @Cafecito Espiritual. Que el Señor te bendiga. Comparte estos temas que van a ser de bendición para nuestra vida. Yo sé que para muchas personas, si tú nos bendices al dar un comentario, al compartirlo, al suscribirte a nuestro canal. Amén. Dios te bendiga.